Bienvenidos un día más a Tech Talk by Skiller Academy, aquí en Negocios Televisión. Hoy vamos a hablar de todo ese impacto de la inteligencia artificial en el software que utilizamos en nuestro día a día, y para ello tenemos aquí a Enrique Collado, VP of Marketing and Growth en Softonic. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Pues muy bien. Oye, encantado de tenerte aquí, además conociendo muy bien Softonic desde sus inicios, una empresa fundada en Barcelona ya hace mucho tiempo, ¿no? Efectivamente, bueno, gracias por la invitación, es un placer estar. Desde 1997. En 1997 nace Softonic, que es una de las startups más icónicas de los comienzos de Internet en España, de la mano de Tomás Diago, su fundador, que, bueno, pues curiosamente es un proyecto que empieza como un proyecto de fin de carrera. Y hasta hoy, pues fíjate, 28 años de trayectoria y ahí seguimos. Además, me gustan los proyectos que resuelven una problemática. Siempre ha habido esa problemática de descubrir software o descubrir utilidades y Softonic lo ha hecho. Y de hecho, seguimos viendo, por ejemplo, me comentan, hay un montón de podcasts, ¿cuál es el bueno, cuál es el malo? Al final hace falta una plataforma de descubrimiento. ¿Cómo está cambiando con la llegada de la inteligencia todo este ecosistema? Porque también en inteligencia artificial me dicen hay un montón de opciones, un montón de oportunidades y hay que descubrir las que son útiles de verdad. ¿Cómo podéis ayudar y cómo os habéis adaptado a la llegada de esta inteligencia artificial? Bueno, pues efectivamente el rol de Softonic es ayudar a los usuarios a descubrir el software que puede ayudarles a resolver su problema. De hecho, nosotros tenemos esta frase icónica de tender puentes entre personas y tecnología. Y realmente eso es lo que hacemos. Tú tienes una necesidad y nosotros te ayudamos a resolverla gracias a un catálogo que tenemos. A día de hoy contamos con más de 1,2 millones de programas en nuestro catálogo. Y la inteligencia artificial lo que cambia en realidad es que ya no vamos tanto a saber qué es lo que necesito resolver, sino describir cuál es el problema que tengo. Es decir, va un paso antes en la necesidad del usuario y esto hace que la recomendación que podamos dar sea mucho más certera y mucho más ajustada a resolver esa necesidad. Como te puedes imaginar, a lo largo de este periodo ha cambiado todo. Softonic empezó no solamente como web, sino distribuyendo CDs con los periódicos, con los diarios, con los software que te podías bajar cuando la mayoría de la gente en España todavía no tenía internet. Pasamos de ahí a los ordenadores, de ahí a los móviles y a día de hoy el catálogo de móvil y la presencia de móvil representa más de un 60% de lo que nosotros distribuimos a día de hoy. Hemos pasado de ser tener una presencia eminentemente en España a tener una presencia completamente global. A día de hoy trabajamos en 18 idiomas y ningún país concentra más de un 10% de nuestra audiencia, entonces estamos muy distribuidos en el mundo. De hecho, creo que tenéis como 100 millones de usuarios a lo largo de todo el mundo y vemos que todos ellos han visto que esta parte de inteligencia artificial ya no es algo opcional, sino que es imprescindible en el día a día, ¿no? Bueno, correcto. Softonic tiene 100 millones de usuarios únicos al mes que generan más de 60 millones de descargas. Es decir, los volúmenes son muy grandes y esto nos ayuda a tener una foto bastante única de cómo es el mercado, de cómo se comporta, de cuáles son las tendencias y qué es lo que está ocurriendo. Lo que vemos es que ha habido claramente un cambio de paradigma con la llegada de los software basados o con inteligencia artificial y si bien y estamos todavía muy al principio. Si bien hace un año o 2 años quizá podíamos hablar de inteligencia artificial como una categoría, ahora vemos que es algo omnipresente que forma parte de cualquiera de los títulos o de los programas que un usuario puede utilizar, ya sea en forma de lo que se ha dado en llamar copilot o companion, es decir, una parte de la aplicación que lo que busca es ayudarte, acompañarte en tu proceso de solución de un problema, de descubrimiento o de uso de la propia aplicación. De hecho, o sea, a lo largo de todo mi mundo tecnológico, primero buscaba software para mi ordenador, luego llegó la App Store, el Google Store, donde había millones y millones de aplicaciones y habría que encontrar. Ahora es el GPT Store. O sea, dentro de ChatGPT vamos a poder encontrar diferentes aplicaciones y es un mundo. ¿Cómo os habéis adaptado para decir, oye, ahora ha cambiado el paradigma? ¿Cómo manejáis ese cambio de GPT Store?
Efectivamente, bueno, para nosotros los cambios han sido, como te decía antes, ¿no? Han sido ya múltiples en esto, y nosotros lo que siempre hemos buscado es ofrecer una alternativa que fuera segura, pero a la vez fuera más abierta que las restricciones que imponen determinados ecosistemas. Por ejemplo, el ecosistema de Apple es completamente cerrado, lo que no validan ellos no pasa, y esto, bueno, pues creemos que pone unas cortapisas al desarrollo que no son buenas, que quien quiera puede elegir, pero que no son saludables. Nosotros lo que hacemos es abrir esto y ofrecer alternativas. En el caso del GPT Store, lo que está ocurriendo es que está explotando la cantidad de aplicaciones generadas a través o en base a ChatGPT, y estas se pueden distribuir de manera bastante libre. Esto no ha hecho más que empezar, porque me ponías como ejemplo el GPT Store, pero la cantidad de aplicaciones para generar software sin saber código que están naciendo y que están mejorando a una velocidad que se puede ver un avance prácticamente por semanas, es alucinante. Entonces, precisamente, ¿dónde está la respuesta por el lado de Softonic? En el uso de la inteligencia artificial, siempre acompañada del criterio humano. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros, nuestra misión no es poner a disposición de los usuarios el mayor catálogo posible, sino el catálogo más relevante. Tenemos que limpiar o hacer llegar aquello que es relevante, que es realmente útil y que va a ayudar a resolver necesidades. El uso de inteligencia artificial nos permite hacer una exploración que solamente con el factor humano no podríamos llegar a los volúmenes que se están generando a día de hoy. Eso me parece muy interesante. Como yo trabajo tanto en medios de comunicación, es cómo utilizar la inteligencia artificial para la creación y un poco limpiar ese contenido, porque la inteligencia artificial yo creo que puede ayudar bastante, como dices, porque si manejas millones y millones de opciones de aplicaciones en el GPT Store, no puedes poner a una persona a revisar todo, sino que tendrás que apoyarte en inteligencia artificial que revise cuáles son las más relevantes para que luego alguien humano pueda profundizar, ¿no? Totalmente. Nosotros fuimos pioneros en esto. Ya en el año 2021, más de un año o un año y medio antes de que ChatGPT viera la luz, usábamos los modelos GPT que había disponibles para poder filtrar nuestro contenido, y esto nos permitió hacer un incremento bastante grande de nuestro catálogo, como te decía antes, para llegar a este 1.200.000 que tenemos en este momento. Hemos ido incrementando progresivamente, pero una de las cosas que estamos trabajando ya desde hace prácticamente un año es cómo a lo mejor no necesitamos tener un catálogo tan grande, a lo mejor lo que tenemos que hacer es empezar a reducirlo y que tenga más relevancia todo lo que estamos ofreciendo al usuario. Entonces, estamos viviendo en directo unos cambios de fase de el no haber nada, la revolución. Cuando trabajamos con los modelos GPT era muy divertido, pero a la vez mucho más difícil que en el momento que nació ChatGPT, que facilitó todo lo que eran los problemas de entonces, las alucinaciones que se llaman que tenían los modelos, que es el hecho de que se inventen datos que realmente no son reales y que nosotros teníamos que trabajar mucho internamente. Esto con ChatGPT se resuelve en gran medida, pero ahora lo que tenemos que ver es con la escala que está tomando, el volumen de contenido que se está generando, cómo garantizamos que lo que llega al usuario es solo lo que realmente aporta valor, sin entrar en un juicio de otro tipo, sino realmente es una herramienta que está dando valor y que resuelve un problema o no. A mí me parece esa parte imprescindible, porque mucha gente me dice, oye, somos una empresa, queremos entrar en el mundo de la inteligencia artificial, queremos usar software de inteligencia artificial, pero esto, ¿puedo usarlo o no usarlo? Y eso me lo preguntan a mí todos los días. Oye, ¿este aporta valor o no aporta valor? Hay aplicaciones que a mí me han compartido y digo, esto es que no aporta valor. O sea, claro, esto es básicamente una pregunta a un sistema de inteligencia artificial y te da la respuesta. O sea, vale, le han puesto una carcasa, pero ya está. De hecho, yo creo que lo comentabas muy bien, la programación de aplicaciones va a ser mucho más sencilla. O sea, realmente no vas a tener que ser ingeniero informático para poder hacer cosas. Vas a poder hacer cosas con inteligencia artificial. Eso lo que va a hacer es que va a haber un montón de aplicaciones. Con lo cual, yo creo que ese servicio de poder decir a una empresa, estas aplicaciones te aportan valor, va a ser crítico, ¿no? 100%. Nosotros, en concreto en Softonic, distinguimos tres grandes tipos de uso que le damos a la inteligencia artificial. Uno
el que nos permite escalar en volumen. Es decir, como te hablaba antes, tanto en nuestro catálogo como en el contenido editorial que hacemos, es un apoyo importante y hemos encontrado una fórmula de trabajo entre el apoyo de inteligencia artificial y el trabajo con editores expertos en distintos temas en los que trabajamos, que hasta la fecha, y creemos que a futuro, nos está funcionando muy bien. En segundo lugar, cómo nos sirve para mejorar la experiencia del usuario. Tú hablabas antes de la experiencia de descubrir. Yo lo llevaría un paso más allá. No solamente está en el descubrir, sino está en las oportunidades, en las comparativas, en aprender a usarlo como un profesional. Esto hace que la curva de aprendizaje se acelere muchísimo. Y, en tercer lugar, en productividad. Nosotros lo usamos para software de gestión de personas, para finanzas, para contabilidad, para procesos internos. Nos está ayudando a hacer más eficientes tareas que hasta la fecha pues eran repetitivas o que tenían bajo valor, y esto pues nos está permitiendo poner nuestro tiempo donde realmente es importante. De hecho, hay un dato que estamos viendo ahí en pantalla de cómo ha crecido la categoría de inteligencia artificial, que ha pasado de tener unas pocas decenas de aplicaciones a un disparate. Efectivamente. Y piensa que se ha hecho una limpieza previa, pero aún así en Softonic el crecimiento acumulado de los últimos 24 meses es casi un 250%, y vemos que el ritmo sigue bastante estable. Como te digo, a pesar de que lo que estamos tratando de hacer es no admitir todo, sino solamente las cosas que dan valor al usuario. De hecho, los datos que sacáis en ese informe que tenéis, a mí me parece impresionante. De las cosas que más se descarga siempre es ChatGPT, que ha liderado los rankings con 630.000 descargas, un 629% más que el año anterior. Claro. O sea, es una auténtica locura, ¿no? Todo el mundo está entrando en este mundo. Bueno, piensa que ChatGPT, su año de nacimiento es 2023 y 2024 ha sido su año de explosión, pero creemos que esta curva va a continuar a la misma velocidad o está continuando a la misma velocidad en 2025 y nada apunta a que vaya a ser diferente. La utilidad que le da a la gente, cómo está en algunos aspectos reemplazando el uso de motores de búsqueda como puede ser Google, que es el más común, es una cosa interesantísima. Aún así, sus volúmenes están todavía en un 1% de lo que Google representa. Es decir, por grande que sea, si lo dimensionamos contra Google, todavía es un grano de arena. Ahí me gusta que hagas esta mención porque es algo que estamos hablando en la academia todo el rato, hablando con expertos. La gente yo creo que vamos a ver una generación Z que va a ser la primera que va a desinstalar Google Chrome para tener un sistema de inteligencia artificial, como decías tú, ese asistente, que yo le voy a preguntar y me va a responder. O sea, no va a ser, yo te doy un listado de resultados, elige tú el que quieras, sino, oye, yo quiero comprar un viaje, ¿cómo lo hago? Y creo que va a haber una necesidad de los negocios, de los e-commerce, de trabajar mucho más conectado con todas estas plataformas de inteligencia artificial, porque va a haber esa generación que, y yo lo veo con mi hijo de 10 años, ya no entra en Google Chrome a buscar en Google. Ya lo que tiene es un ChatGPT, abre el micro y dice, ¿dónde puedo comprar esto que quiero que me compre mi padre? Y lo pregunta a ChatGPT. O sea, no entra en Chrome. Bueno, efectivamente, el comportamiento que estamos viendo, para nosotros, nuestra relación con Google es muy importante, y Google como herramienta es importante para nosotros, entonces es algo que seguimos bastante de cerca. Lo que observamos es que el 70% de las consultas que se hacen a ChatGPT no son reemplazo de consultas que se hacen a Google, sino que son consultas que no se habrían hecho en otro caso. Es otro tipo de preguntas, son mucho más largas, son con una intencionalidad del usuario diferente. Es decir, este solape a día de hoy creemos que está en torno al 30-35%. No obstante, cuando lo miramos por grupos de edad, si nos fijamos en el grupo que va de 18 a 25 años, esto se diluye mucho más, por lo que tú hablabas de las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, en esta generación de usuarios más jóvenes sí que se está viendo esta tendencia a ir directamente a un modelo de lenguaje como ChatGPT para hacer estas consultas. Incluso a nivel estudiantil es muy interesante ver comportamientos en los cuales
usan distintas herramientas en paralelo, y mientras que para un tipo de consultas utilizan ChatGPT, para otro utilizan Claude o utilizan Gemini, según cuál sea la necesidad que tienen, y los van intercalando. Y luego hemos visto ahí un poco el ranking de las aplicaciones más descargadas como vuestro top 5, ChatGPT domina, está claro. Luego estoy descubriendo cosas como Remini, Photoroom, Topaz Video AI y Crea. Exacto. Si hablamos por categorías, evidentemente ChatGPT sirve a una intención generalista, entonces es normal que sea quien lidera en volumen. Cuando empezamos a hacer vamos un nivel más abajo en esta observación de los datos, lo que vemos es que las categorías como creación de contenidos digitales, edición de multimedia, son las más potentes y las que primero están despegando en este sector. Pero no tengo ninguna duda de que va a continuar expandiéndose. Por lo que te decía antes, si bien hace un año y medio hablábamos de la inteligencia artificial como una categoría, a día de hoy es un elemento que forma parte de los principales software que tienes. El usuario habitual de la suite de programas de Adobe, como puede ser Photoshop, puede ser Creative, puede ser Acrobat, ya viene con un asistente integrado que te ayuda a resolver los problemas que tienes en directo. Entonces esto cambia también el uso que las personas hacen de determinados programas. Un poco más específico, pero Figma, que es la principal herramienta para diseño web que se usa a día de hoy en el mundo, sacó hace apenas un mes, empezó a dar pistas sobre su asistente de inteligencia artificial, y las personas que son usuarios están alucinados y deseando que se integre con la herramienta porque le ven un potencial, pues eso, de facilitar su trabajo, de incrementar su capacidad de desarrollar y de entregar valor en su trabajo y al usuario. Y vemos ahí el top 5 de lo que más descarga la gente, pero ¿tú qué es tu top 5 de aplicaciones? ¿Cuáles son las 5 que tú dices, como profesional, yo necesito tener estas 5? Bueno, como profesional yo lo que necesito es una buena herramienta. Si pensamos en el ámbito de la inteligencia artificial, para mí en este caso la parte del análisis de hojas de cálculo es importantísimo, la generación de documentos gráficos, presentaciones, etcétera, facilita mucho la vida. En el mundo de la empresa, bueno, pues nos vemos muchas veces en estas presentaciones corporativas, ¿no?, que tenemos gráficas, que tenemos que mostrar históricos. Esto es un trabajo que es tedioso, que consume tiempo y que con esto se acelera muchísimo. Igualmente en la generación de texto, en el ajuste, es algo que es importante, pero creo que aquí es un punto interesante porque tiene un doble filo con el que hay que tener cuidado, y es el de preservar la autonomía del usuario, el de no generar una dependencia, que es algo que también estamos viendo y que también incide más en generaciones más jóvenes. Es decir, estamos viendo ejemplos, casos de personas que para un mail rutinario o una tarea que no es de gran relevancia, se apoyan en ChatGPT o en herramientas similares. Es decir, esto puede llegar a generar, bueno, en realidad creo yo personalmente, una inseguridad en el usuario, con la cual tenemos que tener cuidado. Está bien que sea un apoyo, está bien que sea un acelerador, pero puede jugar un rol negativo si pasamos a depender demasiado del uso de estas herramientas. Yo creo que ahora vamos a profundizar un poquito más en estas aplicaciones, sobre todo las de creación de vídeo y de audio, que me parecen impresionante el avance que están teniendo. Pero antes vamos a ir a un boletín informativo y continuamos. Continuamos aquí en Tech Talk by Skiller Academy en Negocios Televisión. Estamos hablando con Enrique Collado de Softonic, un poco cómo todo ese software que llega a nuestro día a día podemos acceder de forma segura y de una forma que aporte valor. Enrique, estábamos hablando de esas aplicaciones de creación de contenido, hablábamos algunas de vídeo y de audio. Empieza a ser muy loco lo que se puede hacer con la inteligencia artificial en vídeo y en audio, ¿no?
Bueno, pues sí, ya desde hace más de un año probablemente empezamos a tener dudas sobre lo que es real y no a nivel fotografía y es realmente complicado de distinguir, a cualquiera, digamos, nos la pueden colar. Esto se está trasladando ya al vídeo. Hace un año veíamos pequeñas animaciones, veíamos clips cortos donde todavía era fácil distinguir. Hace apenas quizá 1 o 2 semanas salió la primera muestra de lo que Gen 3, el motor de Google de generación de vídeo, es capaz de hacer, y la verdad es que personalmente da un poco de miedo, ¿no? Porque sí que es totalmente indistinguible de la realidad. Además, hablábamos antes entre bambalinas de un libro que se acaba de lanzar que se llama Guerras Cognitivas, que me parece muy interesante, ¿no? O sea, nos va a costar identificar qué es real o no. ¿Has podido ver ese libro? Sí, efectivamente. Bueno, pues es un libro de un periodista español, Daniel Iriarte, que desde hace mucho tiempo está investigando el impacto de las fake news y sobre todo a nivel europeo, cuáles las consecuencias que están teniendo y el uso de la inteligencia artificial o el rol de la inteligencia artificial en esta creación de opinión y en cómo modula o modela la opinión pública es realmente, bueno, pues es un tema muy preocupante a nivel geopolítico. También en el día a día esa experiencia que tenemos con la inteligencia artificial va a tener que evolucionar. Los empleos, también hablabais en ese informe, que van a evolucionar mucho. Antes hablábamos que vamos a ver la IA como aprender inglés, o sea que nuestros hijos, la IA va a ser como aprender inglés, o sea, ser capaz de crear contenido, crear cosas con la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, efectivamente, yo creo que vamos un poco hacia allá. Si cuando nosotros éramos pequeños el empeño de nuestros padres era hay que aprender inglés, la importancia de saber inglés para poderse mover, hasta hace no tanto era quizá el desarrollo de software, el skill o la capacidad que no estaba tan difundido y que era más útil. Y todo apunta a que ser capaz de usar con eficiencia y de ser excelente en el uso de las herramientas de inteligencia artificial es un reto para el futuro. De hecho, en este informe que tenéis se hablaba de que ya hay un 46% de la gente que lo utiliza e incluso sube a un 56% entre los más jóvenes, entre 18 y 24, ¿no? Y probablemente quede desfasado, es decir, este informe es de final de 2024, estamos a mediados de 2025, la velocidad a la que está evolucionando el uso de las herramientas de inteligencia artificial, probablemente estemos hablando de datos mucho mayores. Dependerá mucho del sector, pero si preguntamos en una oficina tipo de España a día de hoy, mi apuesta sería que más del 60-70% de los usuarios tiene algún tipo de interrelación con la IA para sus tareas diarias. Y luego, no sé si nos puedes contar un poco cómo balanceáis esa experiencia digital que puede aportar la inteligencia artificial, pero también la experiencia humana. ¿Cómo lográis ese balance entre inteligencia artificial y contacto humano? Para nosotros se trata de tecnología con sentido, es decir, que todo lo que en la tecnología pueda ser un apoyo para las personas y para ayudarles a desarrollar sus tareas y para lograr sus metas es bueno. Más allá de esto puede ayudar a escalar volúmenes, a eficientar procesos, como hemos dicho antes, pero creemos que el punto de vista del experto, la capacidad de distinguir el grano de la paja, digamos, en las herramientas y en el uso que se les da es fundamental. En Softonic apostamos claramente por una interacción de las personas o por una intervención humana en este toque final que ayude a garantizar que hay una relevancia, que hay un conocimiento experto detrás y un aval a lo que se está haciendo. Es muy fácil a día de hoy encontrar cómo los mejores motores o las mejores herramientas de inteligencia artificial siguen cometiendo errores, no piensan como personas, y aquí la labor del experto, la labor humana es fundamental. Luego, otra cosa que me sorprende mucho de vuestro informe, el informe de Insights, y bueno, parece que tenemos una última hora. Vamos a pasar un momento a un boletín informativo y volvemos aquí en TED Talk.
Continuamos aquí en Tech Talk by Skiller Academy después del boletín informativo y estamos hablando un poco de cómo ha cambiado nuestro comportamiento con la tecnología y algo, Enrique, que me sorprende que en vuestro informe, que es ese mobile first. No sé si producción luego nos podrá poner ese gráfico de utilización del móvil y el PC. El móvil domina, ¿no? Totalmente, sobre todo, bueno, a día de hoy en todas partes, pero esto empezó, el móvil fue la herramienta dominante para acceder a Internet, sobre todo en países en vías de desarrollo, donde hace ya probablemente 10 años superaba el 50% del uso de las conexiones móviles. A día de hoy esto es una tendencia global. Si miramos a Softonic, el 60% de nuestro tráfico a día de hoy y aproximadamente el mismo volumen de las descargas se producen desde dispositivos móviles, mientras que la cantidad de PCs que se venden en el mundo y por tanto las conexiones a Internet están más o menos estabilizadas desde hace años, la venta de teléfonos móviles continúa creciendo y en la misma medida lo sigue haciendo el tráfico. Si nosotros miramos a Softonic, donde estamos viendo un mayor potencial de desarrollo es en los dispositivos móviles y trabajamos no desde ahora, sino desde hace muchos años para adaptarnos y para poder dar la mejor experiencia en la misma plataforma. No se trata de trasladar lo que hacemos en el ordenador al teléfono móvil, sino de entender cuál es el comportamiento del usuario en este dispositivo y realmente adaptarnos a él. Sí, yo cuando veo esos datos que la utilización de algo es masiva y todo el mundo lo utiliza, pero veo a gente que, como Mark Zuckerberg, que decía el móvil desaparece en el 2030 y ahora Sam Altman, que es el de OpenAI, ChatGPT, dice que también que el móvil desaparece y que veremos una interacción diferente, o sea que esa forma de interactuar con ChatGPT o con la inteligencia artificial o con ese asistente que vamos a tener no va a ser el móvil, sino que Mark Zuckerberg hablaba de unas gafas, creo que ChatGPT ha sacado como una especie de micrófono con cámara que te puede ayudar. ¿Cómo lo ves? ¿Cambiará y el móvil se quedará aparcado o seguiremos con el móvil? A mí personalmente me cuesta imaginar qué aspecto tendrá, pero que habrá un cambio y que este cambio será trascendental, estoy convencido de que ocurrirá. No sé si será en 2030 o en 2035, pero piensa cuál era nuestro comportamiento hasta el año 2008 con el nacimiento del primer iPhone en relación al teléfono móvil y cómo cambió en un periodo de tiempo de 4 años nuestra manera de interactuar con el dispositivo. O sea que no me parecería nada sorprendente ver una revolución similar en los próximos 10 años. Y pensando un poco en el futuro, ¿qué retos nos trae ahora el futuro con toda esa inteligencia artificial que llega de forma masiva? Como veíamos, ChatGPT, aplicación más descargada, ¿qué retos nos trae todo esto? Está muy relacionado con lo que veníamos hablando hasta ahora. Al final, el distinguir qué es lo que da valor a las personas, que no debemos olvidarnos que al final, para quien estamos, es para el usuario, para dar valor al usuario, para ayudarle, para cubrir una necesidad. Ese es el reto, creo que para muchos, pero sin duda para Softonic. ¿Cómo podemos dar el mejor servicio posible? ¿Cómo podemos preservar esta cercanía al usuario y este valor humano que damos en el uso de la tecnología y no generar, como hablábamos antes, dependencias innecesarias, sino que sea una ayuda, algo que nos haga estar mejor de lo que estábamos anteriormente? ¿Y cómo podemos ir incorporando toda esa tecnología? Porque hay mucha gente que me dice, vale, quiero utilizarlo, pero no sé por dónde empezar. ¿Cómo puedo empezar a utilizarla en mi día a día? Bueno, creo que para una persona que haga esa pregunta, creo que probar a jugar durante un rato o durante unos días con ChatGPT es una buena puerta de entrada para entender la dinámica. Y cuando hablábamos de que se convierte casi en un compañero, cuando hablábamos de que es una manera distinta de resolver dudas o de resolver problemas, es más fácil cuando uno lo experimenta en carne propia que cuando lo escucha, ¿no? Se entiende mejor. Por otro lado, creo que va a ser un proceso bastante inconsciente. ¿En qué sentido? A día de hoy ya tenemos herramientas de inteligencia artificial integradas. Si usas WhatsApp,
las sugerencias de texto que te está haciendo desde hace unos meses, cómo te completa las frases. Esto ya viene basado en tu comportamiento propio y son herramientas, algoritmos basados en inteligencia artificial los que están detrás de esta funcionalidad. Entonces, este es un ejemplo muy chiquitito, pero es algo que empezamos a ver en todo el espectro de aplicaciones o de elementos tecnológicos que usamos. A día de hoy, en el mundo del trabajo, digamos, está mucho más integrado, lo que hablábamos antes de las herramientas de edición de vídeo, de edición de fotografías, de audio, etcétera, pero poco a poco va a ir entrando en el mundo del usuario de a pie y del día a día, fuera de un ámbito laboral. ¿Y tú crees que la sociedad está preparada ya para la inteligencia artificial? Porque yo muchas veces percibo que, o sea, con la capacidad de crear audios, capacidad de crear vídeos, ya la tecnología crea un pequeño gap, que hay una parte de la sociedad que cuando tiene que interactuar con un cajero automático, tiene que intentar interactuar con una cita digital, le cuesta. Con la inteligencia artificial creo que hay ese pequeño reto, ¿no?, de que nadie se quede fuera, ¿no? Creo que es un gran reto y es una pregunta difícil la que planteas. Como todo, las herramientas creo que intrínsecamente no son buenas o malas, sino es el uso que se les dé a ellas. La inteligencia artificial y las herramientas de inteligencia artificial pueden servir para acortar estas brechas o para agrandarlas. Las curvas de aprendizaje en distintas herramientas pueden ser más rápidas que nunca. Una persona que no sabe bien cómo usar Google o que tiene dudas en cómo pedir una cita digital, como el ejemplo que dabas, las herramientas como ChatGPT pueden facilitar que esto suceda. No obstante, también pueden hacer que personas que tienen un miedo inicial o que tienen una cautela se queden descolgadas, y creo que aquí se trata de hacer un esfuerzo colectivo en el cual Softonic también puede jugar un papel acercando la tecnología a las personas, dando la información más relevante sobre cómo hacer esta primera toma de contacto, cómo empezar a hacer el uso y cómo hacer un uso responsable y que sea para mejorar el bienestar. Yo siempre desde la academia decimos que es importante, ya la tecnología no es algo opcional, es algo que está ahí. Creo que siempre ha habido problemas de seguridad, ahora con la inteligencia artificial se abren nuevos retos que hay que abordar. Y cada vez será más importante. ¿Cómo vais a trabajar en Softonic, seguir siendo ese prescriptor de seguridad? ¿Cómo vais a evolucionar todo lo que hacéis en Softonic? Porque os reinventáis constantemente. ¿Cómo va a ser esta nueva reinvención? Como te puedes imaginar, a lo largo de 28 años las reinvenciones han sido continuas y la resiliencia creo que es nuestra seña de identidad. Entonces, lo que estamos trabajando desde hace tiempo y seguimos haciendo a día de hoy es en tener equipos más ágiles, ofrecer mejores servicios, adaptarnos no solamente en cuanto a catálogos, sino en cuanto a cómo esto puede servir mejor al usuario en su experiencia a través de nuestra página web, en encontrar la herramienta que le va a facilitar para responder sus preguntas o resolver sus necesidades, y haciéndolo desde una perspectiva como te decía antes, humana, en la cual pues plasmemos cuál es o trabajemos en las áreas de expertise y de experiencia con personas que saben de lo que están hablando, que tienen ese background y que pueden dar una verificación de aquello de lo que estamos hablando. Y luego eso lo enriquecéis con la comunidad, o sea, la comunidad puede decir, oye, yo he probado, tengo este perfil y a mí me ha servido. Es un muy buen punto, gracias por traerlo, porque efectivamente, si bien es algo que todavía estamos trabajando y que no está plenamente funcional, entendemos el rol de la comunidad en las valoraciones, en las opiniones, en darnos el feedback sobre determinados programas. Entonces hay muchos ámbitos en los que ya lo usamos, pero hay otros que estamos trabajando para desarrollar, tales como foros, como creación de información o como integración de información que los usuarios nos dan sobre el comportamiento, cosas que encuentran, fallos y virtudes que encuentran en las herramientas que usan y que enriquecen esta información, y es algo que eso sí que no te lo va a dar nada más que el factor humano. Sí, de hecho es algo que mucha gente que me dice, oye, ¿cómo va a cambiar ahora
el acceso a información, digo, bueno, usaremos más inteligencia artificial como apuntaba Enrique, pero la comunidad es crítica y de hecho incluso la inteligencia artificial cuando te plantea quiero hacer una formación que me recomiendas, se apoya mucho en las valoraciones de la comunidad y yo creo que como bien apunta Enrique, no es solo el catálogo, es que esa comunidad lo ha probado y te ha dicho, oye, esto en mi perfil ha funcionado o esto para mi perfil era demasiado técnico. ¿Y cómo trabajáis esa parte de comunidad? ¿Cómo conseguís esa comunidad tan grande que tenéis? Bueno, como te digo, a día de hoy trabajamos o tenemos más de 100 millones de visitas de usuarios únicos todos los meses, que generan un porcentaje de ellos descargas de los programas que ofrecemos de manera muy masiva y nos dan una retroalimentación de todo esto, nos dan sus opiniones, dan sus valoraciones. Lo que queremos hacer es ampliar esta relación que a día de hoy tenemos con el usuario y llevarla un paso más allá. Entonces estamos trabajando en sistemas que recompensen de cierta manera o que hagan parte de un juego con el usuario la manera de traer esta información, esta valoración para obtener más información de más calidad y con más profundidad. Pues prácticamente hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Enrique, un placer tenerte aquí con nosotros en nuestra Tech Talk y espero tenerte otra vez pronto. Y finalizamos nuestro Tech Talk by Square Academy, Negocios de Televisión. Nos vemos la semana que viene.